amigos del saber, viajeros del tiempo y de la memoria, permitan guiarles hoy a través de un fascinante viaje hacia un pasado a menudo mal interpretado, un pasado que late en las piedras milenarias de nuestro románico. La obra que hoy nos convoca, El sexo en tiempos del románico, de Isabel Millén Rodríguez, no es un mero compendio de descripciones, sino una profunda relectura, una descolonización de la mirada que desafía los prejuicios y el puritanismo de nuestra era para revelar la vibrante y compleja sexualidad de los siglos XI al XIII, plasmada sin tapujos en el arte. Nuestro camino comienza con una revelación a la Edad Media, lejos de ser la época oscura y represiva que nos han pintado, albergó una sexualidad diversa y naturalizada. La autora desmantela la censura románica impuesta por la moral victoriana y el rigorismo cristiano de los siglos XIX y XX, que llevó a la mutilación de imágenes, la reinterpretación tergiversada y el silenciamiento de un rico imaginario. La mirada masculina, hegemónica y el presentismo van proyectado sobre estas obras una idea del sexo como obsceno o puramente erótico, reduciendo su complejidad. Mellén nos invita a adoptar una mirada interseccional, libre de anacronismos, que reconozca que las iglesias románicas, en su mayoría financiadas por la nobleza laica, eran espejos de dos mentalidades contrapuestas, la de una aristocracia que celebraba el sexo como fuente de poder y linaje, y la de una iglesia en plena reforma gregoriana, que buscaba reprimirlo para asegurar su propia supremacía. El sexo es deseo, una sexualidad sin fronteras modernas. En el primer capítulo nos sumergimos en el deseo sexual medieval, un concepto radicalmente distinto del nuestro. La autora arguye que categorías como la heterosexualidad y la homosexualidad, tal como las entendemos hoy, son anacrónicas para la época. La Edad Media, con su mezcolanza de deseos, no las diferenciaba taxativamente. Incluso el celibato era una forma de género difuso, especialmente entre clérigos o figuras religiosas como Cristo, cuyo cuerpo se confundía con lo femenino. El deseo no se limitaba a la genitalidad o la penetración, era un anhelo, una expectativa, una insinuación que podía nacer tanto del éxtasis místico como de la contemplación del ser amado. Las imágenes, nos recuerda la autora, no son inherentemente eróticas, el deseo reside en la mirada del espectador. Los cuerpos desnudos en el románico rara vez buscaban la excitación carnal. Las escenas del juicio final, los cuerpos torturados o las almas infantiles emergiendo de mandorlas vulvares apelaban al anhelo espiritual, la compasión o el renacimiento. Sin embargo, en la mística religiosa, la excitación sexual y el fervor religioso se entremezclaban, dando lugar a una pornografía religiosa donde los cuerpos martirizados de santos y santas como Santa Águeda o San Sebastián podían ser sadoeróticos. Pero la herencia más palpable del deseo prerepresivo proviene de la erótica romana. Las Venus púdicas, copiadas en dovelas y capiteles como en Franco, Condado de Treviño, mantenían su connotación positiva de sensualidad, amor y fertilidad, desafiando la visión tradicional de que eran figuras condenatorias. El espinario, joven que se quita una espina, se reprodujo en lugares altos como Canecillos vizcaínos, Castelo de Monterrey, revelando sutilmente sus genitales, un símbolo de poder seductor que incluso Benjamín de Tudela asoció con la belleza de Absalón. Solo la intervención eclesiástica armentia se atrevería a castrar su potencial erótico cubriendo su entrepierna. Sorprendentemente, son los cuerpos vestidos los que nos dan más pistas sobre la sexualidad. La vestimenta y el peinado eran códigos sociales que revelaban el estatus sexual. El pelo suelto de las doncellas siones significaba virginidad y disponibilidad, mientras el pelo desordenado aludía a mujeres con experiencia sexual no marital, concubinas, bailarinas. Las tocas de las casadas del Exalde de Galdacao, San Miguel de Estella o los velos de viudas y monjas marcaban la contención sexual. Para los hombres, la tonsura clerical tuesta o la barba nobiliaria, capiteles de fertilidad en Armentia también comunicaban su estado sexual y su virilidad. El siglo XII, nos dice Mellén, fue el siglo del amor, donde la pasión amorosa se inventó en las élites. Dos modelos destacan: el amor feudal homoerótico, presente en lazos de lealtad entre caballeros, beso de piasca, y en la convivencia masculina bélica o monástica luchas en un castillo, y el amor cortés heterosexual, idealizado pero que legitimaba el vínculo entre amor y sexo fuera del matrimonio de conveniencia. El erotismo también florecía en la cultura popular a través de juglares, bailarinas y cantigas, un castillo, cervatos, desafiando las críticas eclesiásticas que los veían como oficio del diablo. Las metáforas visuales, armas como genitales,
animales como símbolos sexuales, escudos como vulvas en Villacian de Losa nos demuestran una sofisticada comprensión del sexo en la época. Castillos, Cuellas o la boca del infierno representaban el cuerpo femenino conejos y halcones, la conquista amorosa. Todas estas metáforas, aunque a veces violentas, reflejan que el sexo era asumido como parte central de la vida, a menudo ligado a festividades religiosas con un trasfondo erótico. El sexo es poder, la moral aristocrática y la reproducción. El segundo capítulo revela cómo el sexo era la piedra angular del poder nobiliario. Las iglesias privadas, financiadas por la aristocracia, eran centros de propaganda del linaje, panteones familiares y espacios para acciones políticas. Sus iconografías eran más literales de lo que se piensa, reflejando una moral aristocrática distinta a la religiosa. El ejemplo de las pinturas de Alaiza ilustra esta justificación del poder. Las escenas de guerra y los caballeros muestran la probitas valor, generosidad, vigor sexual masculina, una virtud hereditaria que exigía descendencia. Aquí las mujeres nobles desempeñaban un rol esencial a la honra. Eran responsables de la reproducción, de dar a luz y gestionar el linaje, a menudo arriesgando su vida en el parto, dama pariendo en Alaiza. Los rituales posparto mujeres, llevando regalos a la recién parida en Alaiza, confirman la importancia social de la maternidad. La liberalidad sexual de la nobleza era una marca de diferenciación. Concubinato, relaciones prematrimoniales, bastardía y un incesto moderado entre primos, tíos y sobrinas eran prácticas comunes para mantener la calidad de la sangre y la perpetuación dinástica. La iglesia de Santiago, el Viejo de Zamora con sus explícitos capiteles de exhibicionistas y coitos incluyendo insinuaciones homoeróticas, es un testimonio de esta desbordante sexualidad nobiliaria, contrastando con el rigorismo eclesiástico que ya intentaba imponer el céliba. Las nupcias nobles eran un acto público y político, a menudo celebrado a las puertas de la iglesia Cervatos, Cantabria, no en el interior, para asegurar testigos del primer coito, momento que validaba el matrimonio y la mezcla de sangres. Los canecillos de Cervatos, con sus coitos explícitos, parturientas y exhibicionistas, son un canto a la perpetuación de la vida, un reflejo de estas bodas aristocráticas, a pesar de los intentos de censura posterior por parte del obispado de Burgos. La paz de las damas o hada de Villadiego, rebanal de las llantas, con la mujer, pacificando a caballeros, muestra su poder mediador en las alianzas políticas del matrimonio. La pila bautismal de Rebanal de las Llantas, con su representación de un coito ante testigos, un hombre con un bebé y mujeres rodeadas de serpientes, símbolo de fertilidad, es una alegoría completa del matrimonio nobiliario con fines reproductivos y políticos. El sexo es vida y muerte en fertilidad y reproducción medieval. El tercer capítulo desentraña el conocimiento medieval sobre la reproducción, a menudo sesgado por la teoría masculina frente a la práctica femenina. La obstetricia era un conocimiento fundamentalmente femenino, transmitido oralmente por parteras y comadronas, quienes se manchaban las manos tocando a las pacientes. A diferencia de los médicos teóricos, las descripciones anatómicas masculinas consideraban el cuerpo femenino una inversión defectuosa del masculino. Sin embargo, el capitel de la vulva de Armentia, con una vulva de gran tamaño y pies, junto a una mujer en torsión imposible que exhibe sus genitales, revela un conocimiento anatómico femenino práctico y realista, lejos de las elucubraciones teóricas. La exuberante barba del hombre en el capitel adyacente subraya la potencia viril masculina y la capacidad procreadora. La vegetación exuberante y las plantas medicinales armentia aluden a la fertilidad, confirmando la metáfora de la mujer como tierra fértil. Un aspecto crucial de la reproducción medieval era la necesidad del placer femenino para la concepción, basada en la creencia de un esperma femenino. Esto implicaba que el orgasmo de la mujer debía ser garantizado, con Avicena incluso dando consejos para lograrlo. La frigidez se asociaba a la esterilidad, lo que paradójicamente otorgaba a las mujeres un cierto poder sexual. De ahí la insistencia en mostrar coitos con mutualidad y los instrumentos naturales Mondoñedo, yermo o penes erectos y de gran tamaño San Martín de Elines, ya que el tamaño del falo se creía importante para la satisfacción femenina y por ende la concepción. La posición natural misionero se recomendaba para favorecer la implantación del semen y las mujeres exhibicionistas con las piernas elevadas cervatos, grullón podrían representar prácticas cotidianas para facilitar el embarazo. Estas figuras, a menudo nobles con tocas, desmienten la idea de que fueran meras alegorías del pecado. El proceso del parto, un momento de vida y muerte,
era ritualizado y doloroso, la guerra de las mujeres. En Alaiza, Revilla de Santullán y Oreitia vemos parturientas en cuclillas, con expresiones de dolor, mostrando la cabeza del bebé emergiendo. El bebé con cuchillo en Artaiz simboliza la peligrosa realidad del alumbramiento y la presencia indispensable de la partera, cuya herramienta principal era el cuchillo. Las cortinas en las escenas de la Natividad, San Miguel de Estella, Santo Domingo de Soria son detalles realistas de las cámaras de parto medievales. Las parteras Celomí y Salomé en San Juan de Ortega, testificando la virginidad de María, muestran la injerencia de lo popular en lo religioso. La crianza también se representa con ternura sos del rey católico, mostrando la lactancia y el cuidado infantil. Sin embargo, las nobles delegaban la lactancia en nodrizas para poder embarazarse de nuevo y cumplir con el mandato eugenésico del linaje. Los pechos, lejos de ser solo eróticos, eran sede de la virtud y podían usarse políticamente en la ostentatio mamarum para mediar en conflictos San Juan de Duero. El capítulo concluye con una relectura de las mujeres con serpientes domaiquia, rebanal de las llantas, lejos de ser la alegoría de la lujuria impuesta por la historiografía misógina. Mellén las reinterpreta como símbolos positivos de fertilidad y generación de linaje, herederas de la diosa romana Tellus barra Terra Mater. La serpiente y el sapo, símbolos de la tierra fértil y la reproducción espontánea, adornaban a estas damas nobles que afirmaban su capacidad procreadora. Sólo con la reforma gregoriana estas imágenes adquirirían una connotación negativa ligándose al pecado. El sexo despecado, la reforma gregoriana y la frustración clerical. El cuarto capítulo nos introduce en la moral rigorista de la Iglesia, que a partir del siglo XI con la reforma gregoriana intentó erradicar la sexualidad como pilar del poder nobiliario. Esta reforma luchó contra la simonía compra-venta de cargos eclesiásticos y el nicolaísmo, vida sexual del clero, buscando centralizar el poder papal y purificar a la institución. Los panteones reales, a diferencia de los nobiliarios, usaban una iconografía religiosa sepulcro de Blanca de Navarra, capilla palatina de Huesca para legitimar su poder, lo que explica su necesidad de controlar a la Iglesia. El rey Sancho Ramírez de Aragón, tras tensiones con Gregorio VII, adoptó la reforma, lo que se refleja en Loarre, donde los capiteles muestran obispos simoníacos devorados por dragones, una clara crítica a la investidura laica y a los clérigos disidentes. Estas imágenes, lejos de ser infernales, representaban pecadores en la tierra que pervertían los valores de la Iglesia. A menudo estas representaciones se acompañan de mujeres con serpientes de pelo suelto. Loarre, Santiago de Compostela, simbolizando el nicolaísmo, las concubinas de los clérigos, consideradas por la Iglesia como ilegítimas, seductoras y causantes de bastardidad. Pedro Damián, ideólogo de la Reforma, lanzó durísimas diatribas contra estas mujeres, encantadoras de clérigos, golosinas del diablo, arpías y serpientes venenosas, extendiendo la misoginia al conjunto de la sociedad. La orden cluniacense fue clave en la difusión de esta ideología. Paradoxalmente, muchas mujeres nobles financiaron estos monasterios, aunque su iconografía estaba diseñada para los monjes, fomentando el celibato y la misoginia. En Becelay, la basílica cluniacense de María Magdalena, encontramos un programa antisexual explícito, la tentación de San Benito por una mujer presentada por el diablo y la mortificación de la carne para resistirla. Es un claro mensaje. La historia de José y la esposa de Putifar previene sobre la peligrosidad de las mujeres ricas y adúlteras. El impactante relieve de Santa Eugenia, monje tonsurado que revela pechos femeninos, condena la naturaleza femenina pecaminosa, presentando a Eugenia como un modelo de castidad, porque al disfrazarse de hombre trascendió su género. La vulva esquemática y mal ejecutada en esta imagen, colocada en el estómago, parece diseñada para generar rechazo, no deseo. La homofobia eclesiástica, liderada por Pedro Damián, también se manifestó en el románico. El secuestro de Ganímedes por Zeus Becelay es una alusión a la sodomía y la pederastia, advirtiendo a los monjes de la tentación de los jóvenes novicios. El pecado original, Becelay, Estíbaliz se interpreta como el inicio de las relaciones sexuales y la condena al trabajo y al parto doloroso. Las mujeres desnudas que estiran los pechos junto a hombres que se clavan espadas Becelay ofrecen una visión negativa de la anatomía humana. En Estíbaliz, un monasterio cluniacense financiado por mujeres nobles, la ideología de la Reforma se resume magistralmente a Adán y Eva tomando el fruto con una posible vulva en el árbol, su expulsión del paraíso vista como la expulsión del monasterio por pecado carnal,
y la pareja de un hombre con una bolsa el laico rico simoníaco y una mujer con serpientes y sapos la concubina nicolaíta torturados por demonios. Estas imágenes culpaban al laicado por la corrupción del clero, sirviendo como advertencia para los monjes. La frustración sexual del clero, forzado al celibato, llevó a una ansiedad sexual y un cuestionamiento de su masculinidad. Para paliar esto, se desvió el deseo hacia la veneración erótica de la Virgen, convirtiéndola en un ideal inalcanzable, la perfecta antítesis de la esposa del sacerdote. María, pura y virginal, fue el refugio para la masculinidad clerical herida, polarizando los estereotipos femeninos o virgen maternal o Eva tentadora. Esta demonización de la mujer, que buscaba controlar su sexualidad, marcó profundamente la sociedad laica, sentando las bases de la represión sexual que perduraría por siglos. Epílogo: la deuda con el pasado. La autora concluye que la visión de una edad media oscura y sexualmente reprimida fue una construcción del presente, un intento por blanquear la historia de la Iglesia y justificar la opresión de las mujeres y las personas no normativas. La libertad sexual del románico fue silenciada y tergiversada. Sin embargo, el pasado es tozudo. Rescatar esta diversidad originaria, comprender las contradicciones y tensiones de la época, nos permite no sólo honrar a quienes fueron silenciados, sino también entender mejor nuestro propio presente. En un momento de nuevas fracturas morales, la genealogía del sexo en el románico nos ofrece herramientas para desactivar los discursos represores que aún nos aquejan, abogando por la normalización de la sexualidad humana que se expresaba libremente en las imágenes de nuestras iglesias románicas. La historia, en manos de las minorías, es una poderosa herramienta de resistencia y liberación.